Queridos hermanos, bendiciones. Hoy les quiero compartir esta pequeña reflexión sobre el Evangelio bellísimo de la liturgia de este día. Estamos en el domingo 16º del tiempo ordinario. Y hoy nos encontramos con un relato del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Es esa escena bellísima en la que Jesús va a una aldea. No nos dice allí que sea Betania, pero bueno, sí nos identifica a las dos mujeres que aparecen allí en el Evangelio, Marta y María, que en la tradición de la Iglesia y por lo que podemos sacar también de los otros relatos evangélicos, pues son las hermanas de Lázaro. Es verdad que aquí no dice Betania, en el Evangelio de hoy dice que Jesús entró en una aldea, pero ambientamos Betania. Es verdad que estamos en el capítulo 10, muy al comienzo de su subida, de la subida de Jesús a Jerusalén, que comienza a hacerla desde Galilea y que va a abarcar en el Evangelio de Lucas 10 capítulos, del capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19. Entonces, podríamos pensar que geográficamente, pues no estamos tan cerca todavía en ese capítulo del Evangelio, no estamos tan cerca todavía de Jerusalén, y Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Pero bueno, creo que la tradición y siempre lo que el pensamiento nos lleva es a pensar en ese lugar de Betania, porque más allá de este relato de hoy, pues Jesús va con frecuencia a Betania. Cuando Jesús sube a Jerusalén, va a Betania, a la casa de sus amigos. Sabemos que también allí en Betania es el lugar donde vivía Lázaro con sus hermanas. Lázaro, que se hace célebre precisamente por ese milagro tan grande que hace Jesús al resucitarlo después de que ya llevaba 4 días de estar sepultado. Bueno, el Evangelio de hoy es de una belleza impresionante. Aparecen allí dos mujeres, Marta y María. Quiero decir que Betania es el lugar de la amistad, y hoy de manera especial a los que ven este video, muchos que lo ven, que son mis amigos, personas que aprecio con todo el corazón, pues también quiero decirles que hoy les he encomendado de manera especial en mis oraciones, con nombre propio a muchas personas, porque tengo muchas personas lindas que llevo en el corazón, con las que he compartido pues el ministerio sacerdotal, la vida, también personas de mi familia. Yo como sacerdote muchas veces he experimentado Betanias, he experimentado lugares de acogida, lugares donde he sentido el cariño de las personas. Y no solamente como sacerdote, sino que también me siento profundamente identificado en el Evangelio de hoy, porque al igual que Marta y María, también pues busco esos espacios de encuentro con el Señor, de hospitalidad con el Señor, de sentirlo cerca. Pues aquí estoy precisamente al lado del Santísimo. Aquí tenemos el sagrario de mi parroquia. Ahora estoy aquí en el silencio, en la soledad también, en esa soledad sonora de la que habla San Juan de la Cruz, con las puertas ya cerradas, porque bueno, ya es un poco tarde, aunque todavía, como estamos en verano, hay sol. Son las 8:25 de la tarde, aquí en España, en este momento que estoy grabando. Y bueno, pero ya pues la gente está cada uno en sus cosas, y ya el templo pues ahora está cerrado. Y entonces pues aquí también disfrutando de esta presencia del Señor, después de haber estado también un buen tiempo en mi oración personal esta mañana y ahora por la tarde, y meditando de manera muy especial en este texto del Evangelio de hoy. Yo les invito a que lo lean, Lucas 10, 38, 42. Si quieren pueden pausar el video para que lo lean, y así pues puedan como también ahondar más en cada una de las partes de este Evangelio tan bello. Bueno, pues Marta
acoge al Señor, lo acoge en su casa. De hecho, el nombre de Marta en las lenguas semitas pues significa señora, en arameo, señora, Marta, y en hebreo también podría traducirse más o menos por la ama de casa o la dueña. Por eso tiene ella ese rol también de ser la que está allí como manejando, coordinando todo. Marta aparece en el Evangelio de hoy sirviendo, haciendo cosas. Y también en otro relato del Evangelio donde van a aparecer de nuevo estas dos hermanas, que sí va a estar presente Lázaro ese día, precisamente una semana antes de la muerte del Señor, en esa semana de pasión. Es el relato del lunes santo, una semana antes de la pasión, de la muerte del Señor. Aparece María ungiendo los pies de Jesús con un frasco de perfume costosísimo y bueno, un relato también bellísimo. Y Marta también aparece allí, como siempre, sirviendo. Vamos a ir mirando como estas actitudes que aparecen en estas dos personas hoy, en Marta y en María. Marta está sirviendo y yo me pongo a pensar en que hay cosas muy positivas en ese servicio. De hecho, la palabra servicio en griego es diaconía, servir. Y todos estamos invitados a eso, al servicio. Pensemos en lo que significaba para estas dos hermanas en este evangelio, pues la presencia de Jesús en su casa. La alegría, el querer atenderle muy bien. Marta, pues en su forma, ¿no?, de quererle atender, ¿no?, como cuando tenemos una persona, un huésped en nuestra casa, cuando alguien viene a visitarnos y pues queremos que se sienta muy a gusto, le preparamos pues algo de comer o una merienda o bueno, siempre vamos a buscar que la persona esté muy a gusto en nuestra casa. Marta está pues en el servicio y aparece entonces María y dice la palabra del Señor hoy que María estaba a los pies de Jesús. Tratemos de imaginar un momento la escena porque precisamente Lucas tiene como la capacidad de pintar con las palabras, si lo podemos decir de esa manera. Los relatos de Lucas se caracterizan por eso. Y es porque nos da detalles que podemos imaginar fácilmente. Porque podría simplemente habernos dicho, bueno, y María estaba escuchando a Jesús. Pero no dice, María estaba a los pies de Jesús. Y esto es importante. Porque si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué significa estar a los pies de Jesús? Significa la actitud del discípulo. La actitud del discípulo ante el maestro, sin prisas, allí para escucharle. Y entonces es importante destacar también en María, esta hermana de Lázaro y de Marta, pues esa capacidad, esa receptividad, esa dimensión contemplativa de escuchar a Jesús todas las palabras que salían de su boca. Esto me hace pensar también en Pedro, cuando en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pues muchos se escandalizaron del lenguaje de Jesús. Y Jesús les dice a los 12, ¿y vosotros también me vais a dejar? Y Pedro contesta de una forma bellísima, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues eso lo dice Pedro porque siente que las palabras que pronuncia el Señor son palabras de vida eterna. Y María también. Además, imaginemos esto de la amistad, ¿no? Por eso les decía que hoy de manera especial encomiendo en mi corazón, en mis oraciones y en la misa encomendado a las personas que son mis amigos, personas que hacen parte de mi vida, porque la amistad es una gracia muy grande, dice el Eclesiástico en el capítulo 6, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y en la vida pues experimentamos distintos tipos de amor, ¿no? Está el amor que uno siente por sus padres, el amor que se siente por los hijos, las personas que tienen sus hijos, el amor que se siente por los hermanos, el amor que experimenta alguien por la esposa, por el esposo. Son como, es el mismo amor, pero como que tiene matices diferentes. Y está también el amor de la amistad, ¿no? El amor que no necesariamente tenga ninguna connotación afectiva o
o física o bueno, que vaya más allá, sino que es el amor que puede existir entre los amigos, y esto es una cosa muy, muy especial. Además que los seres humanos no podemos vivir sin amar y sin ser amados. Podemos sobrevivir a muchas otras situaciones, pero podríamos tener buena salud, podríamos tener comida, tener una casa, pero si no experimentamos amor, si no nos sentimos amados y si no sentimos en nosotros la capacidad de amar, pues nos morimos. Es que nos morimos, no se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin sentirse amado y sin sentir que amamos a las personas. Bueno, entonces yo me imagino al Señor cuando venía a Jerusalén, porque bueno, Jesús desarrolla su ministerio la mayor parte del tiempo en Galilea, al norte, junto al lago de Galilea especialmente. Pero en algunas ocasiones sube a Jerusalén, seguramente para las fiestas, en algunos momentos muy puntuales. Y no vemos a Jesús quedándose por allí en otro lugar o en el templo. De hecho, no se relaciona tanto con el templo, lo vemos pocas veces. Sin embargo, lo vemos con frecuencia en el Monte de los Olivos y en Betania. Y de manera especial en esa última semana de la Pasión, cuando entra triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos, pues ya esa semana va a quedarse en Jerusalén y pues ahí ya en Jerusalén, y nos dice el Evangelio que se iba a Betania. Entonces muy seguramente que esa semana fue muy intensa de ir con más frecuencia a Betania. Imagínense también en esa tristeza, en esa proximidad ante la muerte, pues el consuelo que podría experimentar Jesús está rodeado de sus amigos allí en Betania. Yo creo que esa dimensión es bellísima en el Señor, porque aunque Él sea Dios, el Señor, pero podernos permitir ver esa parte humana, ¿no? Esa dimensión humana de la amistad. Y no solamente lo que significaba para Jesús la amistad de sus amigos, sino también para ellos. Imagínense, con mayor razón, esos coloquios. No nos podemos imaginar cómo serían todos esos coloquios, las cosas. Bueno, volvemos entonces al relato de hoy del Evangelio. Y bueno, María está a la escucha de la palabra que sale de la boca de Jesús. Jesús mismo es la palabra, por eso nos dice el Evangelio de Juan en el prólogo: en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es el verbo, el logos, en griego, el logos, la palabra, el verbo. La palabra, el verbo, el logos es lo mismo, ¿no? La palabra de Dios encarnada es Jesucristo. Entonces, imaginemos a Jesús. Allá hay un salmo también que dice, bellísimo, un salmo que dice: tú eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Imaginamos cuando encontramos a alguien que es muy interesante, muy inteligente, o le tenemos mucho cariño, o reconocemos que tiene pues unas capacidades, nos sentimos extasiados escuchándole, ¿no? Hay personas que tienen un don y una capacidad tremenda y congregan a las personas y queremos escuchar todo lo que dicen porque es muy interesante todo lo que está diciendo. Pues imaginemos a Jesús con todo la sabiduría eterna, ¿no? La sabiduría encarnada del Señor. ¿Cómo sería eso que estaba sintiendo María allí a los pies del Señor? Y bueno, entra en escena Marta, que se lamenta y le dice: Señor, pero mira, no te importa que mi hermana no me ayude con el servicio, dile que me ayude, que me dé una mano. De alguna manera yo trato de entender ese reclamo, ¿no? de Marta, porque Marta, pues, tal vez en el fondo de su corazón quisiera también, pensando, ¿no? Si María me ayudara en el oficio, en las cosas que tengo que hacer, pues acabaríamos más rápido y yo también podría sentarme a disfrutar de la palabra de Jesús. Bueno, son pensamientos que me vienen a mí. No es que sea esa la interpretación exacta, porque tampoco yo sé qué podría estar pensando Marta, pero trato de imaginar. Pero la respuesta de Jesús también es bien significativa, porque Jesús le dice: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Por qué te agitas por tantas cosas? Solo una es necesaria
y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Parece, mirándolo así como por encima, que Jesús le ha reñido a Marta, es decir, la ha regañado, como decimos en Colombia, le ha dado un repelo, decimos los colombianos. Bueno, le ha regañado. Pero no habría que de pronto pensar tanto en que Jesús le haya regañado, porque Jesús también le quería mucho a Marta, le quería mucho, igual que a María y a Lázaro, eran sus amigos. Pero sí es importante que aquí el Señor nos quiere mostrar algo, y es que a veces nos preocupamos mucho por el hacer, y eso no es lo fundamental. Yo creo que la figura de Marta es también importante para reflexionar en la cultura y en el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo de muchas prisas, ¿no? Tenemos como la sensación de que cada vez los días como que son más cortos, y bueno, andamos en un ritmo impresionante. Pensemos en las grandes ciudades, la gente, autobuses, calles llenas de gente, trenes, bueno, todo lo que... Y bueno, trabajos, dejar cosas hechas en casa antes de salir al trabajo, las familias preparar los niños para ir al colegio, después ir a buscarles o mandar a alguien que los busque, llevarlos a hacer deportes, llevarlos a una cosa y a la otra, a la piscina, bueno, tanta cosa. Y vamos así, con un agite y una cosa impresionante. Y bueno, incluso en los lugares donde hay más calma, no en las grandes ciudades, sino en los pueblos, como por ejemplo este pueblo, o en muchos lugares, en el campo, uno podría pensar que la vida es más tranquila, pero no tanto. ¿Por qué? Porque nos ha entrado la tecnología, y que tiene sus bondades, porque precisamente yo estoy aquí haciendo este vídeo precisamente aprovechando la tecnología y el internet y todo. Pero también todos estos aparatos nos han ido robando la vida. Cuando la gente tiene una adicción al celular, al móvil, a estar conectado a ordenadores, a tabletas, bueno, y entonces vivimos hacia afuera y estamos llenos de cosas, y la gente está adicta a esto hasta altas horas de la noche, y lo primero que se hace por la mañana cuando la gente se despierta es encender el móvil y mirar quién ha escrito, y bueno, ya andamos en una dispersión impresionante. Entonces, yo creo que también aquí esa palabra de Jesús, ¿por qué te agitas, no? Por tantas cosas, porque en otras palabras lo que le está diciendo Jesús a Marta es ¿por qué te dispersas? Pues ese sería como el término más justo desde el griego en el texto original. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué te dispersas, no? Entonces, muy bien por Marta, porque Marta está preocupada por atender bien al Señor, porque se siente a gusto, y no le vamos a echar toda el agua sucia a la pobre Marta y como que a dejarla mal delante de María, como quien dice ella está equivocada y María no. Pero sí es importante que caigamos en la cuenta que muchas veces podemos caer en el activismo, y en la iglesia nos puede pasar a los sacerdotes. Yo aquí pues llevo muchas parroquias, con el otro sacerdote que trabajamos, 27 parroquias, y nos pasamos la mayor parte del día metidos en un carro, en un coche, yendo de un lado para otro, de un pueblo a otro, pueblos que están a 25 minutos, a media hora, un poco a veces más, de un pueblo al otro. Y bueno, mucho movimiento, mucha cosa. Y al final, si no hay estos espacios de interiorización, de estar a los pies del maestro, de escucharlo, de orar, de hacer silencio en el corazón, pues nos podemos desgastar, y eso puede pasarle a la iglesia, ¿no? A veces podemos confundir que la misión, que la evangelización es el activismo, y hoy el Señor nos está diciendo que no. A ver, también tenemos que saber entender todo esto, porque alguien podría interpretar, bueno, pues si entonces lo mejor es la actitud de María, que es la contemplación, pues dediquémonos todos como creyentes pues solamente a estar en oración y el mundo que se caiga a pedazos. No, precisamente los versículos anteriores al Evangelio de hoy, que comienza en Lucas 10, capítulo 10, versículos 38 al 42, los versículos anteriores, es decir, hasta el 37, esos versículos que están antes, es la parábola del buen samaritano. Y ahí que está diciendo el Señor, pues que ¿quién es el prójimo? Aquel que tuvo misericordia con el que estaba herido, con el que habían atracado en la calle, le habían robado, y entonces lo curó. Entonces Jesús no está diciendo que exclusivamente tenemos que dedicarnos a esto. Podríamos entender entonces que hay que tener la actitud de María y la actitud de Marta,
pero teniendo en cuenta que lo fundamental es la actitud de María, la actitud de la contemplación. En la medida en que tenemos una vida pues más fuerte de intimidad, de relación con el Señor, de estar con Él, de estar a solas con Él, como dice Santa Teresa de Jesús cuando define la oración: orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, muchas veces a solas. Por lo tanto, si cultivamos esa relación con Dios, pues vamos a tener la fuerza y la motivación y las ganas para poder evangelizar. Y yo lo digo por experiencia, porque alguien podría pensar con esto que estoy diciendo, pues que yo estoy sumido en profunda oración día y noche. Y resulta que como somos seres humanos y somos frágiles, pues también la psicología de cada persona pues va marcando, ¿no? Y yo tengo periodos de buscar mucho al Señor, de oración. Esta mañana estuve feliz en el silencio de la mañana, antes de ir a celebrar la misa a un pueblo, en oración aquí por la mañana ante el Santísimo. Ahora por la tarde también ya tuve mi buen rato de oración. Pero hay otras épocas en que de pronto pues no tienes tanta motivación o te vas dejando llevar por otras cosas, por actividades, por el cansancio, y se puede ir descuidando la oración personal. Y entonces cuando yo descuido esa parte de mí, yo mismo me doy cuenta que eso pasa factura. ¿Por qué? Pues porque después estoy triste, porque después estoy como sin buenos ánimos. Bueno, en cambio cuando tengo estos espacios, pues después tengo como una fortaleza y una renovación interior y una cosa bellísima. Entonces, esa es la invitación, queridos hermanos, a profundizar en la palabra del Señor. Creo que eso también es una invitación a un contacto más asiduo con la palabra de Dios, con la lección divina, que tantas veces yo les he hablado también en el curso bíblico. Lección divina, leer la palabra del Señor, meditarla, orarla y bueno, y esforzarnos por llevarla a la vida. Por eso quedarse solamente con la contemplación no es lo que está diciendo Jesús, porque Jesús dice que es dichoso el que escucha mi palabra y la pone por obra. Es decir, escuchar y poner por obra es en la práctica, en la vida cotidiana. Yo creo que lo que le pudo pasar a Marta, quería atender al Señor muy bien, quería servir y eso estaba perfecto, pero la dificultad que ella tenía es que se quedaba de pronto mucho en lo externo, ¿no? En ese momento se queda mucho como en lo externo y por eso se lamenta de tantas cosas, porque a veces nos desbordamos de tantas cosas que hay por hacer y entonces el Señor está diciendo tranquila, calma, hay cosas más importantes, ¿no? Es verdad que se podía preocupar por atender bien a Jesús, pero Jesús le dijo en otro capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 4, le dice a los discípulos: yo tengo otro alimento que vosotros no conocéis. Tengo otro alimento que vosotros no conocéis. ¿Y cuál es ese alimento? Hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso Jesús relativiza un poco el que no es tan importante que Marta estuviera haciendo tantas cosas, preparando quizás muy buenos platos o muchas cosas muy deliciosas para atender a Jesús, sino que ella se centre en lo fundamental, como María. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Es una cosa bellísima, esos encuentros que quedan con el Señor, nadie nos los podrá quitar. Y quizás por esa interioridad, quizás por esa dimensión contemplativa de María, por eso es que ella después, en la última semana, en la semana de la Pasión, va a tener ese gesto tan bello. Quizás ella no lo tenía tan claro, no lo sabemos, pero cuando Jesús dice que la dejen porque Judas está criticando que qué despilfarro, que podría haberse vendido ese frasco de perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres, que dice Juan claramente que no es que le interesaran los pobres, sino que era un ladrón y era el que llevaba la bolsa. Entonces, pues, Jesús dice que la dejen, que ella está como anticipando la sepultura de Jesús, en otras palabras, porque los judíos tenían la costumbre de perfumar los cuerpos, de lavarlos cuando se moría alguien y perfumarlos y todo. Entonces, el gesto de María es como un anticipo de la sepultura de Jesús, es como si ella lo estuviera adelantando. Pero también me parece muy especial, eso ya es una interpretación personal,
no la sacamos del texto, sino que me parece a mí, que cuando uno a los amigos los conoce también y los amigos a uno lo conocen, que aunque no digamos nada, nos percibe nuestros estados de ánimo, si estamos alegres, si estamos tristes. Entonces pensemos nosotros que si Jesús era tan cercano con ellos y María era tan receptiva, pues podría haber ella intuido o sentido la tristeza que embargaba a Jesús en esos últimos días, y por lo tanto pues ese gesto pues lo podría haber hecho con cierto conocimiento. Pero bueno, eso es una interpretación mía solamente. Y aunque no lo hubiera tenido el conocimiento, pues fue como una premonición o un anticipo de lo que iba a pasar. Bueno, hermanos, bendiciones, un abrazo y feliz semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.